veces tú y yo tenemos y que nos acusa cuando al parecer no llegamos al estándar que en algún momento tú o los nuestros o los tuyos te han colocado. Sabes que dentro a veces tenemos estándares que nosotros u otros han colocado, que cuando no llegamos nos comenzamos a acusar enormemente. Sabes, en ese momento de acusación que no viene del Señor, porque el Señor no nos acusa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El Señor nos redarguye, que es distinto. Nos muestra nuestro mal camino y nos lleva al arrepentimiento. Lo que viene del enemigo te acusa y te hunde. Esa es la gran diferencia. La acusación que viene del enemigo te hunde. La actitud de redarguirnos del Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Hunde, arrepentimiento. La diferencia. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Y por último, el Espíritu Santo, el Paracleto, también era una palabra con una declinación distinta para los que son estudiosos, que se usaba para infundir coraje ante la batalla, contra las fuerzas enemigas y conquistarlas. El Paracleto, esta palabra, la esencia de esta palabra, era una palabra de coraje en medio de la batalla, contra las fuerzas enemigas y para poder derrotarlas. ¿Os dais cuenta el abanico de ideas que trae esta palabra? Y Jesús va a decir, es necesario que yo me vaya, porque si no, el bendito Paracleto no vendría. Y lo necesitáis. Y lo necesitáis. Cuando Jesucristo estaba aquí, estaba en un solo lugar. El bendito Paracleto está en todo lugar. Y por sobre todo, está en lo más profundo de nuestro interior, en nuestro corazón. Todas son estas funciones que el bendito Paracleto viene a realizar. Ahora, estaba pensando, Pablo ha visto estas funciones realizadas en su vida. Hay un momento cuando Pablo está en Listra, Hechos capítulo 14, verso 19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pablo, el predicador del Evangelio a los gentiles, ha pasado muchas experiencias difíciles. Lo han tenido que levantar como muerto. Pero ¿quién levantaba el espíritu de Pablo después de un apedreamiento? ¿Sabes? Pablo, antes de esto, si lees el contexto, ha ayudado a la gente allí, pero ahora es apedreado. ¿Quién levanta el espíritu de Pablo? Es el bendito Paracleto. ¿Quién le da fuerzas en la batalla? En 1 Corintios 2, del 1 al 3, Pablo cuenta la experiencia que tiene en la ciudad de Corinto. Y dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y mira lo que dice Pablo en el verso 3 de Primera de Corintios, capítulo 2. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Antes, cuando yo leí este pasaje, pensaba que Pablo se refería a la actitud de su corazón. Pero mis hermanos, cuando tú lees el capítulo de Hechos, donde narra la historia de Pablo en Corinto, te vas a dar cuenta que Pablo estaba tan acongojado y con tanta presión que el Señor tiene que venir y fortalecer a Pablo por su espíritu. Tiene que fortalecerlo.
Busca la historia de Pablo en Corinto y lo verás. Pablo habla de esa fortaleza en Efesios capítulo 3, verso 16 al 19. Efesios 3, verso 16 al 19. Pablo dice, para que os dé, antes ha dicho, doblo mis rodillas, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? ¿Por quién? Por su espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. El bendito Paracleto nos permite experimentar la gloriosa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay otra parte donde Pablo está en un juicio en Roma y dice en 2 Timoteo 4, 16 y 17, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomada en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio las fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. El Señor estuvo a mi lado. El bendito Paracleto. Somos conscientes de lo privilegiado que somos de tener al bendito Paracleto en nuestra vida. ¿Has experimentado la obra del bendito Paracleto en tu vida? ¿Lo has experimentado? Quiero seguir con la segunda pregunta y con la cual terminamos. ¿Cuál era la condición a cumplir por los discípulos para recibir la plenitud del bendito Paracleto? Y aquí concluimos. Hechos 1, 4 y 5 dice 4. Y estando juntos les mandó, ¿qué les mandó? Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Para responder esta pregunta sobre cuál era la condición que los discípulos debían de cumplir, debemos ponernos en la situación de ellos. Lo he dicho ya. Su líder había sido apresado y asesinado. Era muy posible que ellos sigan en la lista de los enemigos de Jesús. Había miedo en ellos. Y con ese temor que tenían, Jesús les dice, no se vayan, no se vayan. Miren el temor que tenían. Juan 20, 19, dice el texto que el domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos, al parecer en el aposento alto, con las puertas bien cerradas, dice el texto, bien cerradas. ¿Por qué tienen las puertas? ¿Por qué están encerrados ellos? ¿Por qué se han encerrado? Porque tienen miedo que vengan a por ellos. Han matado a Jesús, ahora vienen por nosotros. Ellos quieren irse de Jerusalén. Quieren marcharse de ahí porque en Jerusalén están en peligro. Y Jesús les dice, no os vayáis de Jerusalén. No os vayáis, quedaos aquí, quedaos aquí. Pero Señor, ¿qué tal si nos vamos a Galilea o a Samaria? Allí no irán. Jesús les dice, quiero que os quedéis ahí, aquí. Y aquí está la clave para recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús, al ordenarles que se vayan de Jerusalén, lo que les está diciendo es, tenéis que decidir. Tenéis que decidir en entregar vuestra vida a mí, simplemente y claramente, o huir y desobedecer. Y aquí está el requisito para recibir la plenitud del Espíritu de Dios. Entrega total de nuestra vida al Señor. La entrega total. Esto es complejo. Bueno, no de entenderlo, sino de hacerlo.
Mis hermanos, Jesús te pondrá en situaciones como las de los apóstoles para que tú decidas o entregas tu vida o huyes de Él. O te entregas y te quedas en Jerusalén o huyes y vives una vida mediocre lejos de Él. O salvas tu vida, entre comillas, o te entregas a Él. Siempre el Señor te pondrá en esta tesitura. Siempre. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor quiere que tú y yo recibamos la plenitud del Espíritu Santo. Él quiere que tú decidas o te entregas realmente a Él o huyes y vives una vida mediocre. ¿Cuántas personas han huido y viven vidas mediocres? Jesucristo no quiere que ninguno de sus hijos, de sus seguidores, vivan vidas mediocres. Mira lo que dice Alberto Benjamín Simpson en su libro Poder de lo Alto. Poder de lo Alto. Escucha bien, lo voy a leer muy tranquilo. No basta que nazcamos del Espíritu Santo, dice Simpson, porque nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. En la vida de todo cristiano debe llegar cierta hora crítica. Debe llegar cierta hora crítica en la que descienda al Jordán de la muerte. Está poniendo un símil con nuestro Señor Jesús cuando antes de iniciar su ministerio, que lo llevaría a la muerte, Jesús desciende al Jordán diciendo, Señor, me entrego. Señor, me entrego. Sigue Simpson diciendo, hora en la que entregue su voluntad y se dedique a cumplir toda justicia. Hora en la que entregue su voluntad y se dedique a cumplir toda justicia, como lo hizo su maestro. Hora en la que voluntariamente asuma la vida del renunciamiento propio. Este es el requisito para la presencia del Espíritu Santo y consagración al servicio que Dios le ha señalado. A partir de ese momento ya no es una sola persona, sino dos, tú y el Espíritu Santo. Pero las dos constituyen una sola. Alberto Benjamín Simpson. Quizá para alguno de vosotros alguna de estas cosas no les suene. Sin embargo, lo que les debe quedar claro es que Dios quiere llenarte de su plenitud. Dios quiere que disfrutes de los ríos de agua viva. Dios quiere que disfrutes del ministerio del bendito Paracleto. Sin embargo, necesita que tú le entregues la vida a Él. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Has asumido voluntariamente la vida del renunciamiento propio y consagración a Dios? No hay otra opción para recibir la presencia del Espíritu Santo. Es posible que ahora estés en una situación donde el miedo o la desconfianza quieran hacerte huir, dejar, abandonar todo. Sin embargo, está la otra opción, el llamado que quizá muy en el fondo de tu corazón está. Entra a las aguas del Jordán y ríndete al Señor. ¿Quieres obedecer ese llamado? ¿Quieres obedecerlo? Yo te invito a que lo hagas. Ora conmigo. Bendito Espíritu de Dios. Quiero hoy entregarme a ti. Quiero hoy entregarme a ti. Me entrego a ti, bendito Espíritu de Dios. Toma mi vida. Hazla tuya, Señor. Hazla tuya. Te entrego lo que tú sabes y yo sé que me estás pidiendo. Asumo la vida de renunciamiento, de renunciación, de renuncia. Dejo de huir a la entrega, al sacrificio, a la obediencia. Señor, ayúdame, porque sabes que solo no puedo. Gracias. Gracias. He enviado el bosquejo del mensaje y hay unas sugerencias al final. Quiero que las leas
Dice que escribas en algún lugar lo que percibes que el Señor te ha hablado hoy. Escríbelo en algún lugar. Ten un tiempo de agradecimiento a Dios por lo que Él te ha hablado. Y si es posible, sale a caminar con Dios, aunque sea 2 minutos. Y en la semana, si puedes caminar con Dios, aunque sea llegando de tu casa, cruza el parque y camina con Dios. Medita en las funciones del bendito Paracleto y pregúntate cuál de ellas necesitas en esta etapa de tu vida. Y ten un tiempo de introspección y autoexamen a la luz de lo que el Señor te ha hablado y pregúntate, ¿he renunciado a mi vida y le he entregado mi vida al Señor? Que el Señor te bendiga. Un abrazo.